comenzar nuestra última sesión. Hoy viernes, que siempre es un día un poquito más tranquilo, porque los viernes todos tenemos compromisos varios y bueno, siempre hay un poquito menos de público, pero con el mismo entusiasmo para preguntar y bueno, los ponentes, como ven, siempre se quedan sorprendidos del nivel de nuestra audiencia, ¿no? A la que yo siempre le estoy muy agradecido, porque realmente no es normal, y se los digo desde el mundo universitario, que organizamos muchos actos y no es normal que el público esté una hora preguntando, ¿eh? O sea, que lo normal es que uno llega allí y se encuentra unas preguntas de trámite y la gente se va. Aquí no, aquí casi tenemos que ajustar la hora con el cierre del edificio y ya los vigilantes están... Bueno, pero esto es bueno y además queremos siempre que haya debate y que haya diversidad de puntos de vista, ¿no? Entre nuestros invitados y con el público. O sea que aunque seamos pocos, les animo luego a preguntar igual. Hoy tenemos, después de la guerra, la cuestión cibernética, hoy bajamos al territorio del drama primero de la guerra, ¿no? Que tiene que ver con el drama humano, las migraciones, los movimientos forzados, y estamos precisamente en un contexto bélico que, como ustedes saben, pues ayer lo recordábamos, ha significado el desplazamiento de más de 8 millones de personas que han salido de Ucrania, y dentro de la propia Ucrania creo que ya más de 14 millones también, ¿no? Que son desplazados en definitiva de guerra. Una población, pues fíjense, un tercio de España, ¿no? Un tercio de la población española. Bueno, hoy tenemos a una profesora que es la primera vez también que está aquí con nosotros, como nos pasaba ayer con el general y profesor Davara, y yo estoy muy contento de que por fin tengamos aquí a Alicia Altet, que es catedrática de universidad en el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED. Sus líneas de investigación que tienen que ver con todo esto de lo que va a hablar hoy, los movimientos migratorios en la época contemporánea, la ayuda humanitaria, conflictos bélicos y desplazamientos de población, presencia y compromiso de las mujeres en conflictos armados, incidencia de los conflictos bélicos en la población infantil, exilio español de 1939, memoria e historia, violaciones de los derechos humanos y justicia transicional, cultura y educación en la España contemporánea, son sus líneas de investigación fundamentales. Tiene reconocidos todos los méritos docentes de investigación que se pueden reconocer en la Universidad Española, lo cual nos habla de su dilatada experiencia docente e investigadora. Ha desempeñado además, y esto siempre es un mérito muy añadido, cargos de gestión académica, ¿verdad? Porque son siempre muy gravosos a los profesores que se dedican a la docencia y la investigación, tenerse que dedicar a la gestión académica, a la gestión de la investigación. Su trayectoria científica se ha potenciado con la participación en 17 proyectos de I+D+I, en 11 de ellos como investigador principal, proyectos tanto nacionales como internacionales. Su producción científica se compone de 5 libros como autora única, 3 libros escritos en colaboración, 76 colaboraciones, capítulos en libros. También ha llevado a cabo la edición de 20 libros, 37 artículos de revista, 9 textos para catálogos de exposiciones. Es también colaboradora de guiones de televisión, 9 documentales en los que ha elaborado el guión. Además ha escrito varios manuales universitarios, prólogos, reseñas de libros y voces para enciclopedia. Hasta la fecha ha participado en 168 congresos nacionales e internacionales y en 99 mesas redondas y otros actos de diverso carácter. Y si esto sigue siendo así, este es el número 100, por tanto, una cifra, bueno, una cifra redonda, ¿no? Con la presencia de la profesora Altet en TELT. Participa desde 1988 en comités y representaciones nacionales e internacionales de carácter científico. Tiene una extensísima experiencia en organización de actividades de I+D+I.
ha sido comisaria de varias exposiciones de carácter histórico, el exilio de los niños, que tuvo varias itinerancias entre diciembre del 2003 a junio del 2005. A pesar de todo dibujan La guerra vista por los niños, una exposición organizada por la Biblioteca Nacional de Madrid, que estuvo itinerante entre el verano del 2006 y febrero del 2007, Tiempo de exilio y solidaridad, y también con varias itinerancias esta exposición entre septiembre del 2012 y junio del 2016. Durante su trayectoria profesional ha dirigido 27 tesis doctorales. Este es un dato que a lo mejor cuando se facilita ustedes creen o piensan que tiene una relativa importancia, pero dirigir 27 tesis doctorales significa que uno es, que estamos ante una maestra, porque dirigir 27 tesis doctorales significa que tiene 27 discípulos, que es pues casi para eso, da para tener un departamento de historia contemporánea completo. Bueno, formó parte, por ejemplo, dentro de su dedicación fuera de la docencia y la investigación, pues de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que como ustedes saben, pues fue un tema que desde el 2011 pues tuvo una evolución más o menos mediática y últimamente más mediática, ¿no? Entre sus libros, La política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la Guerra Civil Española de 1984, también El archivo de la República Española en el exilio 1945-1977, un libro publicado en 1993, Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética, de la evacuación al retorno 1937-1997, un libro publicado en el 99, y en colaboración con Roger González y Encarna Nicolás, La voz de los vencidos, el exilio republicano de 1939, un libro de 2005, por citarles solo algunas de las obras que ha escrito nuestra invitada de hoy. Bueno, para mí es un placer, un inmenso placer, por tanto, presentarles a la profesora Alicia Alter, que nos va a hablar de crisis, guerras y desplazamientos forzados de población, la marea que no cesa. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta presentación. Me he sentido un poco abrumada y también les agradezco mucho a ustedes el que en una tarde de viernes pues estén aquí. No he pensado en presentación, voy a hablar, espero que lo que les diga pues bueno, les interese, y luego sobre todo lo que es más útil, más interesante, perdón la redundancia, pues es el debate que podamos mantener. Entonces voy a hablar durante unos 45 minutos, ¿no? Más o menos es lo que... y después, pues, por supuesto, me encantaría que pudiéramos comentar distintos aspectos que pueda abordar en mi intervención. Yo les voy, como ya ha señalado el profesor Ponce Marrero, voy a hablar sobre lo que se me pidió y además he estado trabajando desde hace muchos años: crisis, guerras y desplazamientos forzados de población. Y bueno, pues les voy a hacer una pequeña introducción para poder entrar en materia, ¿no? Como ustedes saben, desde principios del siglo XXI se han producido cambios muy profundos en los movimientos migratorios. Migración o movimientos migratorios que lo entiendo en un sentido muy amplio, puesto que engloba los desplazamientos forzados de población por crisis de diversa índole, como ahora precisaremos, y conflictos armados. Por eso en esta conferencia nos vamos a centrar en aquellos hombres y mujeres que se ven obligados a huir de sus países de origen o de residencia y que están buscando asilo o refugio en terceros países. Para que nos hagamos una idea del volumen de personas del que estamos hablando, aunque después ahondaremos en otras cuestiones, les voy a hacer una pequeña radiografía. ACNUR, que saben que es la agencia de la ONU, a finales de 2020 cifraba en 281 millones los migrantes
y de ellos los desplazados forzosos debido a situaciones de conflicto, violencia o violaciones de los derechos humanos eran 82 millones. Estos desplazados forzosos, estos 82 millones, 48 de ellos eran desplazados internos. O sea, no pensemos que todos están fuera de sus países. La mayor parte, en este caso la mitad, eran desplazados dentro de sus propios países. A finales de 2021, la cifra de refugiados forzosos de 82 millones ascendió a 89 millones y los desplazados internos 53 millones. Y esta cifra ha seguido aumentando en 2022 y previsiblemente continuará aumentando en 2023. Por otra parte, en 2021, en plena pandemia del COVID-19, los conflictos existentes ya se intensificaron y estallaron otros nuevos. Y todos ellos provocaron desplazamientos de población, tanto dentro de sus países como en los países vecinos o más alejados. Recordemos Afganistán, con la toma de Kabul, la región de Tigray en Etiopía, los países de la zona del Sahel en África, la situación en Myanmar, Venezuela, República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán, Sudán del Sur, República Árabe de Siria y Yemen. En 2022, a principios de 2022, la guerra de Ucrania provocó en los primeros meses más de 7 millones de desplazamientos internos y más de 6 millones de personas que huyeron buscando refugio en otros países europeos. En octubre de 2022, la cifra de desplazados forzosos había ascendido de 82 en 2020 a 103 millones en 2022, 2 años después. O sea, casi más del doble de hace una década. De ellos, la mayor parte son sirios de Venezuela y de Ucrania en octubre de 2022. Y como países de acogida, los principales, Turquía, Colombia, Alemania, Pakistán y Uganda. Las cifras son muy frías y no nos dan idea de las tragedias humanas que se esconden detrás de ellas. Este aumento sin precedentes en otras épocas históricas de personas desplazadas forzosas de sus lugares de origen o de residencia obedece a una multiplicidad de factores. Entre ellos podemos destacar, primero, las alteraciones y catástrofes medioambientales debidas al cambio climático, que está incidiendo sobre todo en áreas geográficas que ya de por sí, como lo estamos viendo en determinadas zonas de África, tienen graves problemas endémicos de pobreza, enfermedades y conflictos de diferente carácter. Por otra parte, el proceso de globalización ha ensanchado la brecha de las desigualdades entre los países en lo que concierne a las rentas y los salarios. Paradójicamente, ha favorecido la movilidad y por eso también ha favorecido el que las personas traten de ir a otros lugares en busca de unas mejores condiciones de vida, sobre todo en el caso de los migrantes. Por otra parte, hay continuados conflictos, algunos de ellos ya están cronificados, como por ejemplo el conflicto de Yemen o Siria, que lleva desde el año 2011 en guerra. También, y lo estamos viendo ahora mismo en el caso de Ucrania, los reajustes y cambios de poder en las relaciones internacionales ante la emergencia de nuevas potencias que compiten con las potencias hegemónicas por el control político, militar, económico y financiero de los recursos. En esta conferencia lo que voy a intentar es, desde una perspectiva histórica, voy a tratar de explicar cómo se ha llegado a la situación en la que estamos viviendo y qué respuestas se están dando por parte de los países en relación con estas poblaciones desplazadas que lo que tratan es de buscar seguridad y unas mejores condiciones de vida. Como saben, y esto es muy obvio, la historia de la humanidad está vinculada a los desplazamientos de población
ante las necesidades de búsqueda del ser humano, como ya he indicado, de unas mejores condiciones de vida. Pero también las situaciones de conflicto bélico, las persecuciones por motivos políticos, étnicos, religiosos, el hambre, la pobreza, la miseria, las catástrofes naturales, etc., expulsan a las personas de sus lugares de residencia y los inducen a buscar otros donde vivir mejor. En la actualidad, como ya he dicho antes, estamos viendo cómo el cambio climático está produciendo un nuevo tipo de migrante que se ve desplazado de su lugar de residencia. Presentan unas características particulares, pero son migrantes por razones medioambientales, aunque no son propiamente refugiados. Y aquí de lo que vamos a hablar precisamente es de refugiados, y ahora lo precisaremos. Como bien saben, a principios de la década de 1880 es cuando se inició el fenómeno de la migración masiva de europeos hacia el continente americano. Se calcula que entre 1880 y 1914 se desplazaron unos 34 millones de personas, la mayor parte hombres y mujeres jóvenes. En esos momentos, todos los países de acogida tenían unas políticas de acogida muy favorable, porque necesitaban manos de obra y la migración era libre. Lo único que no se necesitaban pasaporte para viajar, y lo único que se precisaba era el tener un billete para poder coger un barco y llegar hasta las Américas o hasta América. Pero desde el principios del siglo XX, Estados Unidos y otros países americanos que empezaron a querer controlar esta inmigración utilizando unos criterios como eran los controles fronterizos, los exámenes de alfabetización o las cuotas. Este proceso se vio acelerado durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa entre 1917 y 1921. Y fue entonces cuando surgió el problema de los refugiados. El problema de los refugiados, no hablamos de épocas anteriores, el problema de los refugiados es un problema del siglo XX. Como dice Bruno Groppo, que lo ha estudiado muy bien, el problema de los refugiados a partir de la Primera Guerra Mundial ya no concierne a grupos pequeños de exiliados políticos. En el siglo XIX se hablaba de los emigrados políticos, como en el siglo XIX, sino, estoy citando, que afecta a poblaciones enteras. Y además dejará de ser un fenómeno exclusivamente europeo para convertirse en un problema global, como lo estamos viendo hoy en día. El recrudecimiento de la política migratoria fue un aumento desde finales de la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. No voy a incidir en ello porque realmente me interesa centrarme más en un periodo más reciente. La historia de los refugiados a lo largo del siglo XX y primeras décadas del siglo XXI se puede vincular a varias grandes crisis que iban a provocar desplazamientos masivos de población. La primera de estas crisis va unida a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Rusa de 1917. La segunda tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 90, Europa se precipitó hacia su tercera crisis. El inicio de la cuarta data del año 2011, con un punto álgido con la crisis de los refugiados del año 2015. Y la pandemia producida por el COVID-19, junto a una serie de conflictos que se produjeron a lo largo de 2021 y el desencadenamiento de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, nos ha llevado a una nueva crisis de desplazados forzosos masiva, que, como digo, no todos son refugiados, sino que ahora precisaremos la diferencia entre el desplazado forzoso y la matización que introduce el término de refugiados. En este proceso de desplazamiento masivo forzado y de los intentos de los refugiados por conseguir asilo o protección, es en la que estamos
en la actualidad. Como digo, voy a tratar de perfilar las características de estas crisis, pero me voy a centrar sobre todo en las últimas. Pero antes creo necesario precisarles qué se entiende por desplazado forzoso y también por refugiado y por crisis. Obviamente no voy a aludir al otro término de la guerra porque todos tenemos claro qué significa el concepto guerra, aunque quizás no tengamos completamente claros qué decimos cuando hablamos de guerra asimétrica, guerra híbrida. Sí, ciberguerra. Realmente la conferencia de ayer y en las anteriores conferencias pues les han hablado del tema de la guerra y en concreto de las nuevas formas de hacer la guerra en el siglo XXI. La Organización Internacional para las Migraciones, creada en 1951, define al migrante, y cito, como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario e involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento y la duración de la estancia. Es muy amplio el concepto, como pueden ver. Por otra parte, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible ha reconocido por primera vez la contribución de la migración al desarrollo sostenible. 11 de los 17 objetivos de la Agenda contienen indicadores relacionados con la migración o el desplazamiento de las personas. En cuanto al término refugiado, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 lo define como aquella persona que, y cito también, teniendo un temor bien fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política, está fuera de su país, de su nacionalidad y está inhabilitado o a causa de ese miedo no quiere optar por la protección de este país, de su propio país. Esto es lo que le lleva a pedir asilo o refugio en un tercer país, en otro país. La aparición de nuevas situaciones para los que piden asilo o refugio en terceros países han obligado a completar lo contenido en esta Convención de Ginebra de 1951 con otras disposiciones como las contenidas, que no voy a ahondar en ello, en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, que entró en vigor en 1969, y también otro instrumento que ha completado es la Convención de la Organización para la Unidad Africana, por la que se regulan los aspectos específicos de los refugiados en África. El concepto es el mismo, acoge el mismo concepto que ya está contemplado en las convenciones del 51 y con el protocolo del 67, pero introduce otros elementos para considerar a una persona refugiada, como por ejemplo son aquellos acontecimientos que en un país perturben el orden público. El término migrante, como ven, es el más inclusivo, el más amplio, y dentro de él se recogen otras categorías como las de desplazado forzoso, refugiado, exiliado o apátrida. Hoy en día tenemos el caso de los apátridas de la oposición nicaragüense, como bien saben, y los primeros apátridas fueron los rusos blancos. También se habla hoy en día de trabajadores migratorios, pero eso es una categoría imprecisa y que además no tiene ninguna validez jurídica. Actualmente se utiliza una categoría, quizá la habrán escuchado ustedes, que es la mixed migration, la migración mixta, y este tipo de migración mixta son aquellos movimientos transfronterizos de personas que huyen de la persecución y de los conflictos, y en este sentido se identifican con los refugiados que buscan asilo o refugio, pero también aquellas personas que son víctimas del tráfico ilícito o de la trata de personas, y también a las que simplemente buscan mejores oportunidades de vida. O sea,
el término de migración mixta es un término dentro del cual las fronteras entre lo que es el emigrante que busca unas condiciones económicas mejores y lo que es el refugiado que busca asilo político porque es perseguido por sus ideas, por su religión, por diversos motivos, aquí las fronteras quedan muchas veces difuminadas, en situaciones, sobre todo en África, cuando son países en los que hay conflictos, pero a la vez se dan unas situaciones de medioambientales o de pobreza, o de las cuales este concepto ya no ni es refugiado ni es migrante, y entonces por eso se les habla de migración mixta y se tiende a regular, a buscar una regulación legal de la situación de estas personas. Una crisis, pues todos sabemos que la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación, pero cuando estamos hablando, como en este caso, de desplazamientos forzados de personas o de refugiados, nos tenemos que acoger a el carácter de crisis humanitaria. La crisis, ese cambio profundo, es una crisis que reviste unas connotaciones humanitarias. Y una crisis humanitaria es una situación de emergencia que da lugar a unas necesidades de ayuda humanitaria masivas y que si no se hacen frente a ellas se puede llegar a una catástrofe. Pues, por ejemplo, al final de la conferencia aludiremos a ese caso cuando en pocas semanas pues se produjo los desplazamientos forzados de los ucranianos, casi en 3 semanas de 3 millones de personas, y que los países de la Unión Europea tuvieron que hacer frente y se ha producido este tipo de situaciones en otros casos. En los cuales pues se tiene que hacer frente rápidamente con soluciones de emergencia para evitar la catástrofe. Tenemos que preguntarnos si las continuadas crisis humanitarias que se han producido a lo largo del siglo XX y las que estamos viviendo hoy en día son situaciones normales o recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad, o bien si responden a situaciones excepcionales no producidas con anterioridad. En este sentido hay que tener en cuenta que los movimientos migratorios, los desplazamientos forzados de población, las deportaciones masivas vinculadas a crisis políticas o conflictos armados no son fenómenos nuevos, se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Realmente lo que sí cambia son los contextos en los que se producen, las nuevas situaciones que se dan, eso es lo que cambia, pero no el hecho en sí mismo de las deportaciones o los desplazamientos forzosos. Dado que es imposible, por cuestiones de tiempo, hablar de crisis y desplazamientos forzados en un marco global, me centro en lo que les estoy diciendo y en lo que les voy a continuar hablando en el continente europeo, aunque siempre trato de huir de una visión de la historia desde una perspectiva exclusivamente eurocéntrica a la que tan acostumbrados estamos. El fenómeno de los desplazados forzosos en busca de refugio en otros países se inició en Europa con las primeras guerras balcánicas de 1912-1913. Y el final de la Primera Guerra Mundial ya supuso el desplazamiento de 7 millones de europeos como consecuencia de la modificación de las fronteras que tuvo lugar con la aplicación de los tratados de paz, en particular del Tratado de Versalles. El carácter de estos movimientos de poblaciones enteras, unido al reforzamiento de las medidas proteccionistas de los estados nacionales para asegurar los intereses de sus propios conciudadanos, convirtieron el problema de los refugiados en un grave problema intraeuropeo que necesitaba tener una regulación jurídica y que a la altura de 1919-1920 no la tenía. Se había producido, pero no la tenía. Fue entonces cuando, a instancias del presidente estadounidense Thomas Wilson, la Conferencia de París aprobó el 25 de abril de 1919 el Pacto de la Sociedad de Naciones, que entró en vigor tras la firma del Tratado de Versalles en el mes de junio.
el objetivo que estuvo en la base de la creación de la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, fue el garantizar un nuevo orden internacional sobre la base del principio de seguridad colectiva, de una paz permanente, algo verdaderamente ilusorio, como luego se vio. Pero hasta 1921, además, también empezó un grave problema que causó muchos millones de muertos, como fue la hambruna en Rusia. Los miembros de la Sociedad de Naciones no tomaron conciencia de la magnitud del problema de los desplazados, de los refugiados, y fue entonces cuando la Sociedad de Naciones propuso la creación del Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones en relación con los problemas, sobre todo de los refugiados rusos en Europa. Cuando se creó lo que es el antecedente de ACNUR, fue precisamente para hacer frente a las huida de los llamados mencheviques, de los rusos blancos, a la huida hacia Europa. Se calcula que cerca de 2 millones de personas. Además, el problema que se les planteaba a estas 2 millones de personas es que la Rusia de Lenin, los bolcheviques que habían tomado el poder, les quitaron la nacionalidad. Fueron los primeros apátridas de la historia, y para darles un estatus jurídico, quien presidió el alto comisionado, que fue el explorador noruego Fridtjof Nansen, creó un documento de identidad y viaje que se llamó el pasaporte Nansen, que también lo tuvieron algunos exiliados españoles de la guerra civil, y luego lo han tenido otras poblaciones, todas aquellas personas a las cuales en un determinado momento han sido apátridas. La situación, no voy a incidir, la situación creada tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de nuevos conflictos en otras partes del mundo hicieron ver que el problema de los refugiados obviamente ya no tenía un carácter coyuntural, que iba a ser algo que realmente estaba afectando no solo a Europa, sino a otras partes del mundo, que tenía ese carácter global que he señalado antes. Por ello, y con el fin de encauzar las situaciones que se iban creando en la inmediata posguerra, la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización Internacional de los Refugiados en 1947. Y a principios de los años 50 se tomaron 2 medidas que sentaron las bases del sistema institucional y legal que está vigente en la actualidad, que fue la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR, por una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1950, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, a la que ya he aludido, que promulgó el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, que entraría en vigor en 1954. Aproximadamente entre principios de los años 50 y 1973, los países europeos, es el periodo de la Guerra Fría, desarrollaron las políticas del estado de bienestar en el marco de un sistema capitalista de economía de mercado. Los Estados Unidos y los estados del norte de Europa occidental prosperaban social y económicamente con la ayuda de una población trabajadora inmigrante que crecía también a la vez que esos países de Europa del norte se desarrollaban. Esta inmigración, que procedía de los países del sur de Europa, como Italia, España, Portugal o Grecia, contribuyeron indudablemente con su trabajo al desarrollo de estos países, como bien sabemos, de Europa del Sur, y entre ellos de España. Pero no podemos olvidar, en relación con lo que estamos abordando en esta conferencia, que el primer desplazamiento masivo de población en Europa tras la Segunda Guerra Mundial se produjo con la revuelta de Hungría en octubre de 1956, que fue duramente reprimida por las tropas soviéticas y que provocó la huida de unos 180 húngaros a Austria y de unos 20.000 a Yugoslavia. La respuesta solidaria de la comunidad internacional hizo que los cerca de 200.000 húngaros que fueron a Austria fueran reasentados en
37 países en los 3 años siguientes. Otro conflicto que también afectó antes de llegar a la Guerra de los Balcanes a Europa fue el de Chipre, tras su independencia de Gran Bretaña de Reino Unido en 1960. En 1974, como saben, Turquía invadió la isla y tomó el control de la parte norte del territorio, 35% del territorio, y lo dividió en lo que hoy se conoce como una línea verde, una zona desmilitarizada de 160 kilómetros que divide a la isla y a su capital, Nicosia, en 2 partes, la República Turca del Norte de Chipre y la República de Chipre. Obviamente, esto provocó los desplazamientos, en este caso, desplazamientos forzados internos de población. Unos 160.000 grecochipriotas del norte fueron desplazados, fueron expulsados al sur, y unos 150.000 turcochipriotas del sur fueron obligados a ir al norte. Como ya mencioné antes, a principios de la década de los 90, Europa se vio abocada a su tercera crisis de refugiados. Y esto se explica por diversos motivos: la caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque soviético, la guerra de los Balcanes, que llevó al desmembramiento de la antigua Yugoslavia, la intromisión de las potencias occidentales con Estados Unidos a la cabeza en Irak y Afganistán, que provocó la huida de grandes contingentes de refugiados, y los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que marcó el inicio de la guerra contra el terrorismo islámico. A partir de 2001, Estados Unidos construyó unos nuevos paradigmas sobre la seguridad. Se empezó a vincular entonces el tema migratorio con el de la seguridad internacional, nacional, fronteriza, pública y humana, y se generó una enorme confusión. Y además se generaron prácticas perversas que han perjudicado, como es obvio, a los más vulnerables. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido la construcción de un discurso narrativa en el que estamos hoy en día, que vincula al emigrante de manera negativa, vincula la migración con la seguridad, y que promueve la criminalización de los migrantes, así como el desarrollo de prácticas discriminatorias y actitudes xenófobas y racistas. Paradójicamente, y en paralelo a la situación geopolítica, la subordinación del tema migratorio al ámbito de la seguridad, un proceso que, como bien saben, ha ido aumentando desde entonces, ha conducido a un desarrollo sin precedentes del crimen organizado y de toda una industria de los delitos asociados a los desplazamientos forzados de migrantes indocumentados y a la trata de las personas, buscando siempre distintas vías a través, sobre todo, de estados fallidos, como pueden ser el caso de Libia en el continente africano. Muy rápidamente, porque no sé cuánto me queda, no quisiera, en 5 o 10 minutos termino, voy a resumir. La guerra de los Balcanes, o tercera guerra yugoslava, o tercera guerra de los Balcanes, fue el conflicto armado más sangriento ocurrido en el continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se saldó con más de 130.000 personas muertas y más de 3 millones de desplazados forzosos internos o bien hacia otros países. La desintegración de la antigua Yugoslavia comenzó con la declaración de independencia de las repúblicas de Eslovenia y Croacia en junio de 1991. En ese momento constituían la República Federativa Socialista de Yugoslavia una serie de repúblicas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia del Norte. Y en esa serie de repúblicas se mezclaban identidades nacionales con elementos étnicos y religiosos. Los eslovenos, croatas, serbios, bosnio-albaneses, macedonios y montenegrinos eran las etnias predominantes. Los serbios eran cristianos ortodoxos, los croatas cristianos católicos y los bosnios musulmanes, pero los bosnios hablaban el mismo idioma que los croatas y los serbios.
El enfrentamiento más sangriento, no vamos a incidir en ello, fue el que tuvo lugar en Bosnia-Herzegovina. Y lo más, para no extenderme, si no luego puedo hablar sobre ello, pero sobre todo dentro de lo que ocurrió en Bosnia-Herzegovina fue lo que se calificó como un genocidio, la masacre de Srebrenica, ocurrida en julio de 1995, donde se asesinaron a sangre fría a cerca de 8.000 personas musulmanas, mujeres y niños incluidos. Los serbobosnios Radovan Karadžić, muchos de ustedes quizá lo recuerden, responsable de las matanzas, y el militar Ratko Mladić, el brazo ejecutor, fueron condenados, lo señalo porque fueron condenados por el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, y este tribunal fue el antecedente inmediato de la actual Corte Penal Internacional que se creó mediante el Estatuto de Roma en 1998. El único problema que hoy en día persiste en relación con los Balcanes es Kosovo. Como bien saben, en 1992 Serbia respondió a la presión separatista de Kosovo con una brutal represión contra la población albanesa del territorio que terminó en 1999 con la intervención militar de la OTAN. Serbia tenía como aliada a Rusia. Hasta 2008 el Kosovo fue administrado por la ONU y este año Kosovo declaró de manera unilateral su independencia de Serbia. Una independencia que ha sido reconocida por Estados Unidos y por varios países de la Unión Europea, pero que no reconocen ni Serbia ni Rusia, ya que de reconocerlo supondría desplazar o tener que tomar medidas en relación con la mayoría de población serbia que viven en Kosovo. Bueno, el inicio de la cuarta crisis de refugiados la podemos situar en torno a 2011. Entre los factores que contribuyeron a desencadenarla están el inicio de la guerra en Siria en marzo de 2011, cuando una masiva manifestación se produjo en Damasco en el marco de la primavera árabe, que era esa ola de protestas que se iniciaron en Túnez y en Egipto contra gobiernos autoritarios que estaban controlando la región. La guerra en Siria, como saben, pues sigue. Por otra parte, la continuación de la lucha contra el llamado Estado Islámico y otros grupos terroristas, la fragilidad de los estados fallidos como Libia, Irak, Afganistán o Somalia, la corrupción y conflictos continuados en los países de la Franja del Sahel o en países del África subsahariana como Sudán o República Democrática del Congo, el aumento de la inmigración irregular con carácter masivo y controlada en gran medida por las mafias y los grupos terroristas que dirigen el mercado del crimen organizado y el tráfico y la trata de personas, y por último la cada vez mayor incapacidad de los Estados europeos y de Estados Unidos, en el caso de la inmigración centro- y sudamericana, para hacer frente a la llegada de los inmigrantes desplazados por crisis alimentarias, por temas climáticos, por falta de recursos, no solo también estos inmigrantes, sino los refugiados en busca de asilos, los migrantes mixtos, como digo, la incapacidad por parte de los países de la Unión Europea, de Estados Unidos, de hacer frente a toda esta población que trata de entrar en Europa o que trata de entrar en Estados Unidos. En el verano de 2015 la Unión Europea se vio abocada a hacer frente a un éxodo masivo de refugiados que trataban, lo recordarán, de alcanzar las fronteras por tierra y por mar y que produjo una crisis humanitaria sin precedentes. Más del 75% de las personas que huían en busca de refugio eran sirios, afganos e iraquíes. Crisis Siria, Afganistán e Irak. En ese año de 2015 la Unión Europea registró 1.200.000 solicitudes de asilo en su territorio y 1.800.000 llegadas irregulares.
4 años después, en 2019, las cifras disminuyeron a 612.000 solicitudes de asilo y 141.000 entradas irregulares. Un año antes, en diciembre de 2018, se había aprobado en Marrakech por primera vez el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Fue el primer, en 2018, acuerdo intergubernamental elaborado bajo el auspicio de Naciones Unidas y que trataba de abarcar todos los problemas de las migraciones desde una perspectiva holística, de conjunto, como todo un conjunto. A principios de 2020 parecía que se empezaba a hacer frente de manera efectiva a la presión migratoria. Ya les he dicho que habían disminuido las llegadas. Durante la primera ola de la pandemia, 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras y en febrero de 2021, 144 países aún las tenían cerradas o aplicaban algún tipo de restricción a migrantes y a personas refugiadas solicitantes de asilo. Son datos de ACNUR. Sin embargo, parecía que el tema se iba encauzando, pero el problema volvió a emerger en 2021 con renovadas fuerzas. En este año de 2021 se produjeron 2 crisis que revistieron el carácter, imagino que ya lo han hablado aquí, de conflicto híbrido, guerra híbrida. Ahora aquí hablamos más que de guerra, de conflicto híbrido, al utilizar a los migrantes como arma arrojadiza. O sea, el primero fue en el mes de mayo, el conflicto diplomático entre Marruecos y España, que llevó a las playas de Ceuta y Melilla cerca de 8.000 personas, y el segundo se produjo en las fronteras entre Polonia y Lituania con Bielorrusia a finales del año 2021. Ambos conflictos son un ejemplo de las nuevas formas de hacer la guerra en el siglo XXI, en las que nos encontramos con las llamadas zonas grises en el marco de conflictos híbridos. En ambos casos citados y en otros que estamos viendo de manera continuada en los medios de comunicación, lo que se produce son las zonas grises, son los puntos fronterizos, son las fronteras. Y los seres humanos son la munición o las armas que se utilizan. Por eso se habla del migrante como arma, porque son utilizados por los gobiernos como elementos de presión. No es propiamente una guerra convencional, son elementos de presión en negociaciones o enfrentamientos que obedecen a causas muy diversas. El problema de los desplazados forzosos estalló con virulencia en el corazón de Europa con la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 24 de febrero de 2022. Más que invasión o guerra, yo hablaría de la cuestión de Ucrania, porque realmente Ucrania es un conflicto geopolítico, es una pieza de un tablero mundial en donde se está dirimiendo para las próximas décadas el reparto de poder entre las superpotencias. Por una parte Estados Unidos, por otra parte la potencia emergente que es China, Rusia y China. La tensión entre ambos países, la tensión entre Ucrania y Rusia se había acrecentado desde años atrás. No voy a insistir, si quieren podemos hablar en el debate. Pero ya en los últimos meses, antes de que entrase Rusia en Ucrania, se veían a través de los satélites, y además Estados Unidos informaba muy puntualmente, Estados Unidos que había contribuido a armar, a preparar al ejército, porque la guerra se estaba preparando realmente sobre todo desde 2014, incluso podríamos decir antes, pero sobre todo desde los
lo que no se llevó adelante, que fueron los acuerdos de Minsk, no se sacaron adelante, y desde 2014 las potencias occidentales estaban rearmando a Ucrania, sobre todo Estados Unidos, con vistas a la guerra que se produjo en febrero de 2022, pero se podía haber producido en octubre de 2021 o en mayo de 2022, estaba igual, se iba a producir. Era una guerra anunciada, la crónica de una guerra anunciada. Bien, pues como digo, este desencadenamiento de la guerra produjo la mayor diáspora de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Los países de la Unión Europea, como todos sabemos, se han volcado con muestras de solidaridad con los desplazados ucranianos y se activó enseguida, a las pocas semanas de producirse la guerra, la Directiva de Protección Temporal. Una directiva que había sido aprobada en el marco de la guerra de los Balcanes en 2001, pero que no se había activado. Se activó precisamente con la guerra de Ucrania en marzo de 2022. Y esta directiva de protección temporal, que sigue en pie, lo que facilita es el acceso directo a la residencia, al mercado laboral y a la vivienda, a la asistencia social sanitaria, a la educación y tutela legal de los menores acompañados y a la protección como refugiados por un año prorrogable a 2 más. El problema que nos preguntamos es qué pasa con todos estos refugiados en los países europeos si la guerra, ya llevamos un año, si la guerra continúa, ¿no? Bien, yo antes de terminar quiero simplemente señalarles que tanto la situación provocada por la pandemia del COVID-19 como los sucesos que han ocurrido con posterioridad hacen ver o evidencian la necesidad de una respuesta común y solidaria de los países europeos, en este caso me estoy refiriendo a Europa, ante el problema de los refugiados. De los migrantes y de los refugiados, porque estamos viendo la llegada continua de pateras y de barcas a las costas de Italia, de Grecia, de España y cuántas personas están muriendo en la tumba en la que se está convirtiendo el Mediterráneo. Sin embargo, en el año 2021, en que se cumplió el 70 aniversario de la promulgación de la Convención del Estatuto de los Refugiados en Ginebra, y hasta hoy en día, este problema no se ha solucionado. Y actualmente vemos cómo se prima la seguridad frente al derecho de asilo y Europa está respondiendo al problema de los refugiados con el blindaje de sus fronteras, las políticas de externalización y contención de los desplazados fuera de las mismas. El consenso y los avances negociadores se centran sobre todo en la construcción de muros y vallas en las fronteras, en la externalización y en los retornos, las devoluciones en caliente, que es el eufemismo con el cual decimos los rechazos directos en la frontera, salvo en el caso de los refugiados ucranianos, como hemos visto. Así pues, el problema continúa hoy en día, continuará, y todavía no le hemos dado una solución, pero sin embargo el problema va a seguir agravándose. Europa es un continente viejo en población y solamente tenemos que pensar que se ha calculado que para 2050 la población en África se ha duplicado. De 1.400 millones de personas va a pasar a tener el doble. ¿Dónde van a ir esas personas si no se les proporciona unos medios de vida, unas condiciones mínimas? Además, una población muy joven en contra de lo que está ocurriendo en Norteamérica o en el continente europeo. Bueno, es un problema que tenemos aquí y que de momento estamos tratando de contenerlo, pero que es muy difícil, no se pueden poner vallas a la pobreza y a la desesperación de las personas. Muchísimas gracias y espero no haberme extendido demasiado.